Hola, ¿qué tal? El mensaje que quiero compartir hoy es un mensaje para la iglesia verdadera. La iglesia verdadera que solo Jesucristo fue el que la edificó. Jesucristo es el diseñador y el arquitecto de su verdadera iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, vemos cómo Jesús les hizo la siguiente pregunta a sus discípulos. Dice el verso 15, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, que quiere decir feliz, dichoso, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, verso 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero aquí hacer unas cuantas puntualizaciones. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petra, piedra, y sobre esta roca, o sea, sobre la confesión que me has hecho, la confesión de fe en que acabas de decir a la pregunta mía de quién decís vosotros que soy yo, esa confesión de fe que tú acabas de hacer, reconociéndome como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión que has hecho, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia no la puede edificar ningún ser humano, ni se puede edificar sobre un ser humano, ni ningún ser humano la puede edificar, porque es Jesucristo quien la edifica. La iglesia verdadera dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no podrán hacerle frente. Y dice, sobre esa iglesia, sobre esa confesión que tú has hecho, voy a edificar yo mi iglesia. La iglesia verdadera. Las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no podrán hacerle frente. Y el verso 19, y a ti, no a Pedro, a la iglesia, te daré en un futuro las llaves, que es símbolo de poder del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús, si observamos el pasaje, le preguntó a sus discípulos, y le contestó Pedro. Si Jesús hubiera querido decirle a Pedro algo sobre su sucesión apostólica, o iba a decirle algo sobre que él iba a tener la autoridad absoluta sobre la iglesia, se hubiera dirigido a él, no a sus discípulos en general, y que las llaves, que es símbolo de poder, se las daría a esa iglesia que él iba a formar, que él iba a edificar sobre esa confesión que hizo Pedro. Bien, dicho esto, quiero hoy hablar sobre la misión de la iglesia hoy, en los días que estamos atravesando. La misión como iglesia que tenemos es desatar las ataduras de todos aquellos que están presos, que están atados. En Marcos capítulo 11 leemos del verso 1 al 6. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Cuando somos enviados por Dios, cuando obedecemos lo que Jesús nos manda, cuando somos obedientes a su voz, no hay puertas que se nos resistan, no hay puerta que se nos cierre,
no hay puerta que no se abra, ni situación imposible. En el versículo 6 hemos leído que ellos entonces, los discípulos, le dijeron a los que le preguntaron lo que Jesús les había mandado. Y entonces ellos dejaron que soltaran al pollino. Es mejor estar e ir de parte de Dios, de parte del Señor, que ir por libre o por nuestra propia iniciativa. Esto es actuar con humildad. Si el Señor lo dice y nos envía, debemos saber que es mejor, mucho mejor que Él nos envíe que si actuamos por nuestra cuenta o por nuestro impulso. Por eso, lo mejor antes de emprender cualquier iniciativa es que busquemos en oración, busquemos en intimidad con Dios ese consejo, esa dirección que se necesita para no equivocarnos. Debemos olvidarnos quizá de nuestro orgullo, olvidarnos de nuestra forma de ver y de hacer las cosas y reconocer nuestra dependencia de Dios. En el pasaje que hemos leído, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran dicho que el Señor los había mandado? ¿Qué hubiera pasado si ellos, llenos de orgullo quizás, hubieran dicho o hubieran actuado por su cuenta? Seguro que el resultado hubiera sido que no les hubieran dejado desatar al pollino. Así que quiero hacer una mención aquí, quiero hacer una mención yo grande y una revelación poderosa, que es la palabra desatar. Desatar es librar de ataduras. El mundo que nos rodea está lleno de ataduras, está lleno de vicios, de drogas, de alcoholismo, de tabaquismo, de ludopatía, pornografía, sexo. También está atado a la mayor atadura que pueda existir, que es el pecado, que es todo lo anterior citado y también toda desobediencia a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23, aquí Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero quizá estemos pensando en una muerte física, que también puede ocurrir. Pero más allá de esa muerte física, aquí Pablo está revelando y está hablando sobre la muerte espiritual, sobre el infierno, sobre nuestra condenación como consecuencia de nuestra vida de pecado. Y luego la contraposición dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida y vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La mayor parte de la humanidad ha excluido a Dios de la sociedad, ha excluido a Dios de las escuelas, ha excluido a Dios del hogar. En definitiva, no creen en Él, lo rechazan. Recordemos, la Biblia así lo enseña, que el pecado por el cual Dios juzgará y condenará a la humanidad no es otro que es el no creer en Jesucristo, vivir de espaldas a Él. En Juan capítulo 3, verso 18 y 19, Jesús lo dijo. Dice, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo. Y el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea, la salvación, vino al mundo, y los hombres, despreciando esa salvación, amaron más las tinieblas, la ignorancia, el pecado, que la luz que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus obras no eran buenas, eran malas. Y en Romanos capítulo 8, verso 1, Pablo dijo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven de acuerdo y obedeciendo su palabra, los que no andan conforme a la carne, a los deseos carnales, sino que andan conforme al Espíritu. En Juan capítulo 17, en el verso 3, Jesús en su oración sacerdotal dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que te reconozcan, que te acepten a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como único y suficiente Salvador al cual Él ha enviado.
Recibir, por tanto, la vida eterna es recibir, es aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ahora, hoy, existe también otra atadura que la ha creado este célebre coronavirus, COVID-19, que se ha levantado contra esta humanidad. Y esa atadura es el temor, precisamente, a la muerte física. Nosotros, como Iglesia, también tenemos la obligación de ayudar a que la atadura del temor, del miedo a la muerte, desaparezca y que la humanidad busque su refugio en Dios, que entiendan y comprendan que el verdadero temor que se debe tener, y más importante, es a la muerte eterna, a la condenación de las almas, porque esta vida pasa, todos vamos a morir antes o después, pero ¿dónde va nuestra alma? ¿Cuál es la verdadera vida? La vida eterna que Dios prometió. La vida eterna que dice que es conocer a Dios, reconocer a Dios como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Que entienda esta humanidad, que comprendan que el verdadero temor es ese, perder nuestra alma en el infierno, la muerte eterna, la separación eterna. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. La vida física tiene su tiempo, corto por cierto, pero ni la muerte eterna ni la vida eterna tienen fin, ni tienen principio ni tienen fin. Por eso Mateo capítulo 10, 28 dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo. Esta pandemia que estamos soportando está convulsionando a la humanidad, al mundo entero, está trayendo la muerte. Pero dice que no temamos los que puedan matar nuestro cuerpo físico. Dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La pandemia del pecado es la peor pandemia que puede haber, porque nos condena eternamente al infierno. Por eso debemos como Iglesia levantarnos y empezar a soltar las ataduras en las cuales vive la humanidad. El vicio, el pecado, la depravación, la falta de ética, la falta de moral, el vivir de espaldas a Dios. Y luego incluso le acusan a Dios cuando ocurren estas cosas. Tenemos que abrirles los ojos y que se den cuenta del error en que viven. Viven engañados por la mentira de Satanás. Recordemos que la Biblia dice que Satanás es un mentiroso, que nada de lo que nos dice es verdad. Por eso debemos rechazar la mentira, rechazar el pecado. Las personas pueden cometer errores, que también el pecado es un fallo, es un error al blanco. Pero si no es una vida de pecado, tú te puedes arrepentir y tenemos a Jesucristo como abogado. Lo que no es consentible, lo que no se puede consentir y Dios no lo admite, es una vida de continuo pecado conscientemente. Dios está en contra del pecado. Dios te ama como ser humano, como creación suya, pero aborrece si andas en pecado. Él aborrece ese pecado en el cual andas. Y Él te quiere dar la salvación. Él te quiere salvar de esa pandemia del pecado. Para eso creó una medicina especial, una vacuna especial que se llama Jesucristo. Y cuando tú tomas esa medicina, la pandemia desaparece y se hereda la vida eterna. Recibimos la sanidad eterna para nuestra alma. En primera de Juan capítulo 4, verso 18, el apóstol escribió: en el amor, recuerda que Dios es amor, y estando en Él no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando conocemos y sobre todo cuando experimentamos el amor verdadero de Dios, es cuando desaparece todo temor de nuestra vida. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que teme es que no ha conocido
no ha experimentado ese amor tan maravilloso que Dios tiene a su creación y que lo demostró enviando a Jesucristo a la cruz, a su único Hijo, y morir por nosotros, derramar toda su sangre, ser colgado en una cruz donde nosotros teníamos que haber sido colgados, porque el pecado lo cometimos nosotros. Él llevó una vida como tú y como yo. Dios se convirtió en la persona de Jesucristo, en un ser humano, y sufrió y padeció y fue tentado de la misma manera que cualquier ser humano puede ser tentado. Pero la Biblia dice y enseña que no tuvo pecado, jamás pecó. Por eso pudo morir por nosotros y regalarnos la salvación, si lo aceptamos y lo reconocemos como el único y suficiente Salvador. El Señor nos envía, como sus discípulos que somos, a desatarles de todas estas ataduras, llevándoles a que conozcan y experimenten el amor de Dios. Pero debemos hacerlo, hermanos, con humildad. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo, dijo Jesús, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona mansa es aquella que tiene una condición benigna, que es una persona de suave carácter, que controla su fuerza, que es apacible, sosegada, tranquila. Tenemos que aprender. Jesús tenía esa mansedumbre. Y la otra cosa, la humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento, el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y reconocer que dependemos de Dios, nuestra dependencia de Dios. Esas dos cualidades son innatas o fueron innatas en la persona de Jesucristo y Él mismo nos insta que debemos aprender de Él. Por tanto, debemos reconocer que vamos a desatar esas ataduras porque el Señor nos envía, nos encarga, nos comisiona. En otras palabras, vamos en su nombre. No vamos por nuestra fuerza, no vamos con nuestras, ideas, sino vamos enviados, comisionados por Jesucristo y vamos en su nombre. Hechos capítulo 4, verso 12. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo y ante el concilio, ante el Sanedrín, que lo componían, sabemos que el Sanedrín se componía de 71 personas, sacerdotes y dirigidos por el sumo sacerdote. Ante esas personas, ante el Sanedrín, Pedro se levantó lleno. Pedro, que en un principio era algo cobarde, pero cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, su espíritu cambió. Se convirtió en un hombre valiente, un hombre que se enfrentó a todo un Sanedrín, diciéndoles: y en ninguno hay otra salvación. En Jesucristo, se estaba refiriendo a Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún ídolo, ninguna idolatría, sea material, como la escayola, la madera, la porcelana, etc., o inmaterial, el amor al dinero, el amor a las posesiones, o cualquier otra cosa que pongamos delante de Dios, a eso se le llama idolatría. Ninguna de esas cosas va a salvar a nadie. Tampoco ninguna religión. Recordemos que la religión es el plan ideado por el hombre para ganar la salvación, pero no vale. Ninguna religión puede salvar al ser humano. Solo Jesucristo, que es el plan de Dios, el plan bajado del cielo, salva. Recordemos que el velo del templo, al morir Jesucristo, se rasgó de arriba a abajo. Esto indica que la salvación viene del cielo y no de los hombres o de cualquier hombre. La salvación se llama Jesucristo. La medicina para combatir esta pandemia que invade la humanidad hoy en día, que es el pecado, se llama Jesucristo. Y nosotros, como sus discípulos, su iglesia, su familia, la única religión que debemos practicar es la siguiente. Está en Santiago capítulo 1, verso 27, que dice así: la religión pura y sin mácula, sin mancha,
delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha, entonces, se compone de dos cosas importantísimas. Primero, cubrir las necesidades materiales y espirituales. Esto habla de servicio, de ayuda a los demás. Jesucristo vino y dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y dar mi vida, dedicar mi vida por muchos. Esa es la primera cosa: cubrir, atender las necesidades de los demás, de la gente que nos rodea, que tiene falta de Dios, la mayor necesidad, la falta de Dios, la falta de la salvación que Dios les brinda y que la rechazan. Ellos tienen que ver en nosotros la realidad de la salvación. Y la segunda cosa es no contaminarnos con la inmundicia, la depravación, la falta de ética y de moral que hoy existe en este mundo. El mundo, la palabra mundo aquí simboliza el sistema corrupto en que vive este mundo, esta humanidad, y que vive de espaldas a Dios sin aceptar su verdad, sin aceptar su palabra, rechazándolo, no dándole importancia al pecado. Haz lo que quieras, sé feliz y no te preocupes porque el pecado no existe. Esas son las ideologías que hoy quieren meternos en la cabeza y meterle a nuestros niños desde pequeñitos. Estamos llegando a ciertos límites que Dios no puede permitir. Por eso dice y nos aconseja que la religión verdadera es primero, como he dicho, cubrir las necesidades de los más débiles. Aquí nombra a las viudas y a los huérfanos porque eran, digamos, en la sociedad entonces eran las personas más desfavorecidas. Pero está representando ahora a todos aquellos que tienen necesidad. Por eso es importante que la Iglesia actúe y se levante y sepa cuál es su papel en estos momentos. Y la segunda cosa que hemos dicho es que debemos apartarnos de toda contaminación, apartarnos del pecado, apartarnos de ser ejemplo, dar testimonio, predicar con nuestro ejemplo, que el mundo que nos rodea no vea una religión más, que digan, bueno, ellos van por un camino, nosotros iremos por otro. No, que vean la realidad de nuestra vida, que lo que prediquemos sea lo que hagamos, porque se escucha más lo que hacemos que lo que decimos. La gente, las personas no van a hacer lo que tú digas, van a imitarte a ti lo que tú hagas, lo más seguro. Y eso ocurre en la familia también con nuestros hijos. Tú no puedes imponerle a un hijo tuyo, exigirle algo que tú no haces o no te ve hacer. Es imposible que tengas fuerza moral para corregir a nadie. Por eso, repito, cubrir la verdadera religión, la religión que para Dios sirve y vale, es ayudar al necesitado, cubrir la necesidad de aquellos que tienen falta. Y vuelvo a repetir, la mayor necesidad es llevarles el Evangelio para que reciban la salvación, que es la necesidad más importante. En Juan capítulo 8, verso 34, Jesús dijo, de cierto, repite la palabra de cierto para hacernos ver que lo que viene detrás es de gran importancia. Os digo que todo aquel que hace pecado, o sea, que vive en pecado, esclavo, o sea, sirve, un esclavo es un sirviente, sirve al pecado. El pecado es su dueño, lo está diciendo Jesucristo. Y Juan, en 2 versículos antes, en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice aquí en Juan 8:32, y reconoceréis a Jesucristo como la verdad, y esa verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Hacer lo que nos dé la gana? No. Libres de todo tipo de ataduras, que como he dicho, el mundo hoy en día está lleno de ataduras. Así que actuemos, hermanos, como verdaderos discípulos del Señor, con toda humildad, reconociendo que es el Señor quien nos envía.
somos enviados, somos misioneros. ¿Qué es lo que significa misionero? Enviado. Y somos misioneros de parte de Dios y hemos sido llamados a desatar las ataduras de las personas que nos rodean, sabiendo, y termino con esto, sabiendo que nada se nos puede resistir cuando vamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre por encima de Él. En el nombre de Jesús dice que se doblará todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Bien, hermanos, lo dejo aquí. Que Dios les bendiga y recibir un abrazo fuerte y fraternal.